Muy buenos días. Hoy 14 de marzo, desde Villanueva, Aranjuez, damos una cordial bienvenida a todas las personas que se están uniendo a este tiempo de celebración de domingo, de búsqueda de Dios y donde juntos como cuerpo de Cristo podemos también ser edificados a través de la palabra de Dios. Bueno, una de las circunstancias que estamos viviendo, no solamente en España, sino a nivel mundial, es que ya estamos en la tercera ola de este tiempo de pandemia. Estamos saliendo de ella y una de las cosas que se prevén es que la cuarta ola es más bien ya no del COVID-19, sino de problemas mentales. Por esa razón, creo que es muy importante que nosotros en esta mañana podamos compartir algo que tenga que ver también con nuestro cuidado emocional, nuestra salud emocional, que es tan importante delante de Dios, y sobre todo que una de las cosas que el enemigo va a querer atacar muy grandemente en nuestras vidas es nuestra propia identidad. ¿Quiénes somos? Si no sabemos quiénes somos, el enemigo va a destruir y realmente va a dañar todo el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Así que en este tiempo vamos a ir juntos en la palabra de Dios y vamos a ir viendo y descubriendo de pronto cosas. Y mi deseo en esta mañana es que Dios, que el Espíritu de Dios pueda hablar a tu corazón como también ha estado hablando al mío. La verdad es que estos días he estado conversando con personas que han estado atravesando por niveles de depresión completamente muy diferentes uno de los otros, situaciones prácticamente de lucha en cuanto a identidad. Y la verdad es que yo creo que es una situación para la cual debíamos prepararnos en todas las congregaciones, ya que la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, debe ser un cuerpo preparado realmente para poder llevar sanidad también a otros. Entonces, ¿quién soy yo? Tiene que ver con mi salud emocional, tiene que ver también con esas etapas de mi vida donde mi autoestima ha sufrido realmente un deterioro o una malformación o no ha sido correctamente levantada, ¿no? Entonces, para eso yo quería preguntarte en esta mañana, ¿cómo ha sido tu niñez? Porque si vamos a hablar de la autoestima es el concepto que tenemos de nosotros mismos, de la valía que nos damos a nosotros mismos y esa confianza que tenemos realmente en lo que hacemos o de la manera como Dios nos ha diseñado. Entonces, yo quería preguntarte cuáles son las frases que retumban en tu memoria de la niñez. O sea, ¿cuáles eran las frases que te decían cuando eras niño, que te decían tus padres, que te decían tus abuelos? Muchas veces también pueden ser los tíos. Y es una de las cosas en la que en estos días, hablando con jóvenes que han estado luchando contra pensamientos suicidas, todos traían a memoria exactamente lo mismo. Es que lo que escuchaba de mis padres era que yo era un vago, que yo era un tonto, que yo era una persona inútil, que era malo, y todas esas palabras, quieras o no, han afectado y nos han afectado no solamente nuestra valía, nuestra autoestima, como también han afectado nuestras emociones. Luego, el concepto que tenemos de nosotros mismos no es el concepto correcto y así llegamos prácticamente a los caminos del Señor. Entonces, hemos llegado a conocer de Dios muchas veces ya con un concepto bastante deteriorado y luego estamos buscando aceptación, estamos buscando que nos quieran, estamos buscando amor porque la primera necesidad del ser humano es la de amar y ser amado. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestra autoestima ha estado tan estropeada, ha estado tan bombardeada porque personas que nos han herido justamente han sido las personas más cercanas y muchas veces aquellos que están en autoridad sobre nosotros? Esas son las personas que más daño han causado y son los recuerdos que han quedado, son mentiras que han quedado instaladas en nuestros recuerdos y que se han instalado como si fueran una verdad y que muchas veces las hemos asumido como si fuera verdad. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es que se forma la autoestima en el ser humano? O sea, ¿desde qué momento comienza nuestra autoestima, que es tan importante, a formarse? Pues comienza desde que estamos en el seno materno, de que estamos al lado de nuestros padres, compartiendo también con nuestros hermanos. Y en la infancia es cuando tiene relación precisamente el hecho de aprender a vivir en sociedad.
Entonces, ¿qué heridas emocionales dejaron huellas negativas en tu autoestima? Si puedes recordarlas en esta mañana, de pronto podíamos enumerar algunas de ellas, como es el rechazo. El rechazo, cuando hablamos del rechazo encubierto o manifiesto, que son dos diferentes. El encubierto es cuando muchas veces no le decimos a la persona abiertamente que no nos gusta, que no le amamos, sino que se lo damos a entender a través de actitudes. Por ejemplo, no le dedicamos tiempo, por ejemplo, le evadimos. Entonces, de una u otra manera, lo que esa persona está entendiendo, lo que el niño está entendiendo, es que sus padres no le aman, que le están rechazando. Y el rechazo manifiesto es aquel que es expresado, y es expresado muchas veces con palabras, con gestos, con todo un lenguaje que le acompaña, que no solamente es el lenguaje verbal, sino también el lenguaje corporal. En el lenguaje encubierto entra, por ejemplo, el hecho de los padres que llenan de regalos a los hijos y entre ellos, por ejemplo, un iPad para que se mantenga entretenido y así el niño no moleste y no le dedica tiempo. Es tan importante dedicarle tiempo a un hijo, es tan importante conversar, conocer sus temores, conocer sus luchas, porque los temores de un niño no son más pequeños que los de un adulto, son igual de peligrosos, igual de difíciles de enfrentar, ¿no? Entonces, otra situación que se da es el abandono, que es otra de las situaciones que deja una herida muy fuerte en nuestra autoestima, ya sea el abandono físico o el abandono emocional, porque muchas veces podemos estar rodeados de personas, pero sin compartir con ellas, o sea, con una distancia tan grande emocional que esto generalmente deja una herida muy grande. Otra cosa que también hace mucho daño en nuestra autoestima tiene que ver con el maltrato. Y cuando hablo de maltrato estoy hablando de humillaciones, gritos, los nombres que decíamos hace un momento en la gráfica que estabas viendo, de llamarle estúpido, de llamarle tonto, de decir que eres un niño malo, niño malo, niño malo, y muchas veces lo repetimos y hasta parece un juego, pero para un niño esto no es un juego. Entonces, este maltrato deja una herida fuerte, también los abusos, tanto el abuso físico, el emocional, el abuso sexual, que generalmente es dado por personas que han estado demasiado cercanas o con mucha confianza, precisamente como los niños. Entonces, ya que nuestra autoestima se forma en la infancia, ya cuando estamos adultos podemos ver que somos personas con confianza, con un carácter definido o personas completamente inseguras que lo que muestran es que tienen una necesidad de cariño muy grande, andan mendigando amor y muchas veces mendigando aceptación. Y esto de mendigar aceptación muchas veces nos lleva a sentirnos que no somos valiosos. Entonces, llegamos a los pies de Jesús, llegamos a conocer la palabra de Dios, pero hemos llegado llenos de heridas. Y cuando llegamos llenos de heridas, todo esto nos produce un sufrimiento muy grande porque hay una esclavitud, una dependencia. Muchas veces puede ser a medicinas, a personas de las cuales dependemos que se convierten en ídolos en nuestra vida y comenzamos a tener un concepto completamente distorsionado del amor. Entonces, toda esta inseguridad produce miedo, abandono, una sensación de soledad muy fuerte que conlleva también a una persona a la depresión. Entonces, me estaba acordando en estos momentos también de una situación que se dio en el Antiguo Testamento cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, pero resulta que en esa tierra se encontraban unos gigantes. Entonces Moisés envió a los 12 espías, 10 de ellos trajeron un informe, pero el informe era un informe muy negativo. Solo 2 espías hablaron bien de la tierra, pero 10 de ellos dijeron, y lo leemos en Números capítulo 13, versículo 33, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esto realmente me llamó muchísimo la atención porque cuando en Números nos comentan, quedó escrito este relato, yo creo que quedó escrito para que el día de hoy podamos entender realmente las luchas emocionales que se viven en cualquier época. O sea, ya sea hace más de 2000 años o las mismas que vivimos hoy. Entonces,
Cuando dice que así les parecíamos a ellos, o sea, ¿cómo tú puedes saber lo que está en la cabeza de un gigante o de qué manera si ellos ni siquiera entendían el idioma en el que se hablaban? Entonces, cuando una persona tiene problemas de rechazo, cuando tiene problemas de autoestima, resulta que vive una gran dificultad porque cree que todos están hablando de él. Por ejemplo, piensa que seguro que están pensando mal de mí, seguro que están hablando de mí. Claro, están actuando de esta manera porque seguro que yo no les caigo bien. Y yo me imagino que estos 10 espías pensarían, uy, mire cómo nos miran. Los gigantes les miraban y les miraban por encima del hombro, obviamente. O sea, porque eran gigantes. Y ellos quizás dirían, miren, nos ven como poca cosa, así nos tratan. Pero muchas veces cuando la autoestima, nuestra autoestima está distorsionada, está herida, está mal formada, nosotros creemos que la gente también nos mira así. Hasta creemos que nadie nos entiende, que no entienden ni siquiera de la manera en que nosotros estamos hablando. Entonces, ¿cómo sabemos si nosotros tenemos una baja autoestima? O sea, cuando valoras más lo que otros piensan de ti que realmente lo que Dios piensa de ti. O sea, cuando no te valoras, piensas mal de ti mismo, vives todo el tiempo bombardeándote con palabras negativas, diciendo de ti mismo que tú eres malo o también culpando a todas las demás personas por tus errores. Eso también es una muestra de una persona que no tiene una buena autoestima. Cuando no asume su responsabilidad en cuanto a decisiones que ha tomado, sino que siempre está culpando a otros. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo veamos porque así podemos determinar también cómo estamos cada uno de nosotros. Entonces, si te importa mucho la apariencia externa, el hecho de que puedas estar bien aceptable delante de los demás, por ejemplo, hay un problema de autoestima que hoy se está viendo mucho y es los likes. Hay personas que se deprimen porque no le han puesto like en las cosas que han publicado en el Facebook. Bueno, ahora estamos viendo que la manera de herir a otro también emocionalmente es bloqueándolo. Entonces lo bloqueas ya sea del WhatsApp, ya sea del Facebook. Entonces es una de las maneras como de demostrar enojo, de demostrar que estás herido con otra persona. Entonces, cuando una persona tiene problemas de autoestima, tiene dificultad en lanzarse a nuevos desafíos, tiene dificultad también en aceptar las críticas, porque siempre se está sintiendo perseguido, o sea, cree que todo el universo conspira contra esa persona y desconfía hasta de su propia sombra. Yo creo que esta persona ni siquiera se atreve a hablar, a tener monólogos. Eso de que tú dices, bueno, estaba pensando esto, o sea, ni siquiera se atreve a pensar porque desconfía hasta de lo que piensa de sí mismo. Entonces, todas estas heridas son heridas de rechazo, de falta de perdón y que van a afectar muchas veces también nuestra relación con las demás personas. Ahora, en este tiempo en que muchas veces estamos confinados, limitados por las restricciones que tenemos, algunos descansan y dicen, por fin me libro de estar relacionándome con una y otra persona. Pero quiero decirte que este tiempo pasa y vas a tener que volver a relacionarte también con los otros. O sea, no puedes tomar este tiempo como una excusa, como una disculpa para no tratar un problema que debe ser tratado, porque es un problema de identidad. Dice la palabra de Dios y es muy importante que nosotros lo veamos también de la misma manera. Nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y es tan increíble porque cuando nosotros vemos esto, vemos que el tener un concepto, un buen concepto de nosotros mismos es muy importante. Ahora, es tan peligroso decirle a un niño malo, estúpido, tonto, como también es muy peligroso decirle al niño, tú eres el mejor del mundo, tú eres lo más importante, porque hay personas que se lo han creído y llegan a adultos y se consideran el centro del universo y quiere que todo gire alrededor de ellos. Entonces hay que enseñar un concepto equilibrado y ese concepto equilibrado es realmente muy importante que cada uno de nosotros lo tengamos. Entonces, viendo cada una de estas situaciones, estaba pensando porque yo me imagino
que no sé de qué país eres, pero en tu país seguro que hay alguna región geográfica de donde todo el mundo saca los chistes. Por ejemplo, voy a hablar de Colombia. En Colombia cuando hay chistes y se trata de personas de alguna metedura de pata, de alguna ingenuidad, de alguna cosa, se habla de los pastuzos. Bueno, igual aquí en España se habla del EPE, de la población del EPE. No sé en tu país si es diferente, pero seguro que debe existir también lo mismo, porque siempre son el motivo de la risa, de las burlas de los demás. Yo no sé si alguna vez has escuchado hablar de los sabios de Yelm, pero esta historia quería compartirla contigo hoy porque me causó bastante gracia cuando la oí. Y pensé, bueno, bien vale la pena que la traigamos a memoria porque es un ejemplo que nos vale respecto de lo que es identidad. Entonces, esta leyenda que te voy a contar hoy, que es de los sabios de Yelm, a los sabios de Yelm se les reconocían como las personas que vivían en una población de Polonia, una región geográfica de Polonia, y así se le llamaba burlonamente a los habitantes de esa región porque a ellos se les atribuían todas las estupideces y las ingenuidades que sucedían del día a día. Ellos eran objeto de todas las bromas y pues cada vez que alguien quería sacar un chiste, seguro que se refería entonces a alguno de ellos. Entonces, vamos a ver entonces la historia de uno de ellos y esta historia sucedió porque este sabio de Yale visitó un baño público. Y te voy a mostrar, ya estás viendo en pantalla, cómo eran los baños públicos a los que el sabio de Yale se está refiriendo. Resulta que este hombre visitó una casa pública y se encontró en un terrible aprieto, porque sin las ropas que los distinguiesen de los demás, todos parecían ser esencialmente iguales, o sea, todos los hombres iban a ser de la misma manera. Miren la manera de pensar de este sabio. Entre todos estos hombres que parecen iguales, se dijo a sí mismo, ¿cómo sabré cuál soy yo? Este fue el grave problema que él tuvo. Luego de pensarlo cuidadosamente, se le ocurrió una brillante idea. Tomó un trozo de cuerda roja y la ató alrededor del dedo gordo de su pie. Ahora esto ya es otra cosa. No había forma de que pudiera perderse entre tantos hombres iguales. Esa fue su manera ingeniosa de actuar. Desafortunadamente, mientras se enjabonaba y se duchaba, la cuerda roja se deslizó fuera de su dedo y otro bañista la pisó de tal manera que quedó enganchada en el dedo gordo de su pie. Después de un rato, el sabio de Yale advirtió al portador de la cuerda roja. Luego miró su propio pie y por supuesto no vio nada. Quedó confuso y acercándose al otro hombre le dijo, perdóneme, pero quizás usted pueda ayudarme. Sé muy bien quién es usted, pero ¿podría usted decirme quién soy yo? ¿Qué te parece? Esta es la historia que quizás no es únicamente la del sabio de Yelm. Quizás es la historia que muchos pueden estar viviendo en este día. Entonces, aunque nos parezca algo gracioso, aunque nos parezca algo que es simplemente una leyenda de alguien que era llamado sabio, pero en el fondo era muy tonto, de pronto puede ser también la realidad. O sea, si una cuerda roja es la que determina quién soy yo, entonces quien la lleve puesta tiene mi identidad. Entonces, si mi identidad depende del lugar donde trabajo, si mi identidad depende de los bienes que poseo o del uniforme que tengo, entonces yo no tengo identidad. Eso quiere decir que cualquiera que tenga mi uniforme, entonces soy yo. Entonces entraríamos a ser parte de uno de los sabios de Yelm. ¿Cuál es la solución? La solución que tenemos, según la palabra de Dios, es el nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo esto, y es muy importante, le habló de un proceso de renovación. Y ese proceso de renovación espiritual comienza en nuestra mente, comienza con una decisión, con una entrega y rendición a Dios. ¿Cuándo comienza? En el momento en que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. San Juan 1:12 nos lo dice claramente. O sea, dice, mas a todos los que le recibieron
y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este es el privilegio tan grande que cada uno de nosotros tenemos, porque solo el hecho de tomar una decisión nos convierte, nos da la oportunidad de hacer parte de la familia celestial, de ser hechos hijos de Dios. Ahora, cuando ya entramos a ser parte de ese reino, de esa nueva ciudadanía, ¿qué es lo que sucede? Lo que estamos invitados es a crecer, porque un niño no se va a quedar niño toda la vida. Imagínate que toda la vida se quede con pañales, no es posible, o sea, porque si pasados 5 meses, si pasados 2 años, un niño sigue utilizando pañales, ya va a tener alguna dificultad, ya va a tener algún problema. Imagínate que con 9 años todavía necesite pañales. Eso no es correcto. Y si llega a 30 años y todavía, bueno, ya después de los 60 quizás va a ser necesario otra vez volver a esa etapa, pero bueno, hace parte ya de todo un proceso. Entonces, quiere decir que ya ha pasado por la adolescencia, que ya ha pasado por la juventud, que ya ha sido una persona adulta y que ya luego ya pasa ya a una fase que es de tercera edad, que le lleva ya después a poder disfrutar de unos días ya de ancianidad, ¿no? Pero es muy importante crecer. Entonces no nos podemos quedar toda la vida siendo niños. Y lo que es importante es dejar también las cosas de niños. O sea, mientras somos niños, es normal que hagamos cosas de niños, pero no nos podemos quedar toda la vida siendo niños. Entonces, para poder crecer espiritualmente es importante corregir malas actitudes, corregir manipulación, orgullo, rabietas infantiles que muchas veces hemos desarrollado. Y por eso quiero mostrarte aquí en una gráfica algunos de las imágenes que estaba recolectando. Por ejemplo, una de las cosas que podemos todavía tener hasta el día de hoy es el hecho de no poder vivir en paz con otros hermanos, sino siempre en una continua guerra, siempre con una actitud de enfado, de no relacionarnos con otros, en la actitud que tiene el niño hasta los 3 años, que es del no, 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 o sea que en nada, todo es oposición, el hecho de ir dándole portazos a todo, golpeando las cosas, hacer de la vida un drama, o el caso del el muñeco de Chucky, ¿no? O sea, parece que es un niño que todo el tiempo está con problemas a todo nivel y no solamente viviendo una vida imposible, sino haciéndole la vida imposible a otros. Entonces, por eso tenía todas estas imágenes también para que las vieras, porque muchas veces esa es la lucha que nosotros estamos viviendo en nuestro caminar con Dios y que nos impide en muchos momentos a cada uno de nosotros realmente continuar. Primera de Corintios capítulo 13, desde el versículo 11 al versículo 13, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, si algo realmente nos lleva a crecer, nos permite crecer de manera saludable, es el sentirnos amados, el recibir amor y el expresar también amor. Entonces, es importante aprender a tener dominio propio, porque una de las cosas que un niño debe aprender es a tener dominio propio, que no todo se le da cuando el niño lo quiere. Es una de las cosas que le enseñamos a los hijos. ¿Qué quisiera un niño todo el tiempo? ¿Qué le gustaría? Le gustaría estar jugando todo el tiempo, pero tenemos que enseñarle que hay tiempo para jugar, pero también hay tiempo para otro tipo de actividades. Entonces, fijar nuevos conceptos según Dios es muy importante y Dios nos educa, nos comienza a poner límites, nos enseña a cambiar las malas actitudes, a trabajar las malas actitudes, a soportar a las personas que nos cuesta, porque a veces relacionarnos con personas con las cuales nos damos bien es muy agradable, pero qué difícil es acercarnos a aquellos con los que no nos llevamos bien. Pero aún así, la palabra de Dios nos insta a eso y eso nos lleva a crecer espiritualmente. Eso nos lleva realmente a desarrollar y a saber que nuestra ciudadanía ya no depende del territorio donde nacimos, sino que somos ciudadanos eternos. Entonces, solo el Espíritu de Dios quiebra toda frontera.
Solo el Espíritu de Dios nos permite relacionarnos sin limitaciones fronterizas y sin estar sacando la bandera de que yo soy mejor porque yo soy de tal lugar o de cual. No, el que realmente nos hace valiosos es el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones por el hecho de que Jesús nos rescató y nos lavó un día de nuestros pecados. Nos ha convertido en hijos. Él es el camino para poder llegar al Padre. Entonces, por esa razón, nosotros ahora hacemos parte de una embajada, somos embajadores, hacemos parte de una embajada celestial y tenemos una bandera de paz, una bandera que nos identifica y que nos lleva con un mensaje que es el mensaje de reconciliación. ¿Cuál es el mensaje de reconciliación? Que un día estábamos enfadados con Dios, que un día habíamos estado apartados de Dios y que ahora hemos vuelto de nuevo a Él voluntariamente. Entonces, esta reconciliación, cuando nos reconciliamos con Dios, luego se da también una reconciliación con aquellos con los cuales estábamos ofendidos, que puede ser con nuestros padres, que puede ser con nuestros hermanos, con nuestra familia. Y entonces es muy importante que todo esto se dé para poder así entender lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando entendemos esto, es cuando comenzamos a ver que para el Señor realmente nosotros somos de gran estima. Él nos ha amado y nos ha amado con un propósito muy grande. Entonces, saber todo esto, ¿para qué es? Porque hoy no se trata de dar un tema para subirte la autoestima y para decirte ánimo, tú eres valioso, tú eres maravilloso, tú eres una persona amada, porque todo eso es verdad y todo eso es cierto. Pero todo esto es ¿para qué? Para que ahora practiquemos el yoísmo. El yoísmo, o sea, ese dicho que se escucha aquí en España, ¿no? Que dice, qué lindo soy, ¿no? ¿Cómo es? Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, jaja, sin mí me muero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar. O sea, como darme besitos en el espejo, decir qué maravilloso soy. O sea, no es para eso este tema, no se trata de eso. Se trata de tener un buen concepto, de mí mismo, de tener mi autoestima sanada, porque donde hay heridas que no han sido tratadas, hay puertas abiertas al enemigo, hay puertas abiertas a demonios. Cuando hay heridas que no han sido sanadas, esas heridas se infectan y normalmente lo que se hace es cubrirlas y esas heridas cubiertas tardan más tiempo en ser sanadas. Por lo tanto, esta mañana hablaba con alguien que precisamente hablaba sobre este tema porque decía, un soldado herido no puede estar en un campo de batalla porque va a ser peligroso aún hasta para su propio ejército. Entonces, tenemos que recibir la sanidad que viene de parte de Dios. Tenemos realmente que sanarnos de lo que es la idolatría, de haber querido agradar a personas y no a Dios, de estar buscando aceptación de otros y no de Dios, y de muchas veces encubrir las heridas que traemos. Entonces, hay muchas personas en este tiempo de pandemia donde están pasando por luto, pero hay muchas personas que están llorando y esas lágrimas no es porque extrañen a la persona que murió, sino por la culpa de no haber hecho lo que tenían que hacer mientras esa persona estaba viva. Y yo te invito esta mañana, valora a aquellos que están a tu lado, valora a aquellos que te sirven y valora también la oportunidad que tienes de servir a otros. Entonces, todo esto que hemos hablado hoy no es para decir qué maravilloso, qué lindo, que soy criatura hermosa, perfecto, creado por Dios, porque aunque todo eso sea verdad, no es para subir tu ego, sino para motivarte en esta mañana a que te veas como un embajador del reino de Dios, pero no solamente para que te veas como un embajador, sino para que actúes también de la misma manera. ¿Qué hace un embajador? Habla bien del reino al cual está representando. Entonces, tenemos la oportunidad de hablar, de compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Tenemos la oportunidad de relacionarnos con otros. Yo te invito en esta mañana a que no encubras tus heridas. ¿Por qué? Porque así le estás dando una puerta de acceso al enemigo para que luego cree fortalezas espirituales en tu vida. Y no solamente eso, sino que te esclavizan a ti
pero luego van a esclavizar también a tus hijos. Entonces, por nosotros mismos, por el reino de Dios, por nuestra propia casa, por nuestra familia, tenemos que aprender a vivir en obediencia al Señor para poder vivir en esa libertad a la cual el Señor Jesús nos ha llamado. Así que te invito en esta mañana a que oremos juntos, a que le digamos en esta mañana al Señor, Señor, todas aquellas cosas que marcaron mi autoestima, todas aquellas cosas que marcaron mi manera de ser, mi manera de pensar, todas aquellas palabras que oí, todas aquellas mentiras que tuvieron tanto lugar en mi vida hasta convertirse en verdades para mí. Yo hoy quiero identificarlas, pero quiero entregártelas. Dile en esta mañana a Jesús, Señor, yo te entrego todas esas palabras negativas que recibí y decido en mi corazón perdonar a esas personas que me ofendieron, sean mis padres, sean tíos, sean abuelos, sean profesores. Señor, yo hoy tomo la decisión de perdonar. Hoy tomo la decisión, Señor, de entregarte a ti mi alma, mi corazón, esa alma que ha estado herida, esa alma que ha estado dañada, y pedirte que me permitas verme en el espejo en el que tú me ves, Señor. Perdóname porque me he visto en espejos distorsionados. Y Señor, por esa razón muchas veces he tenido una baja autoestima, he tenido complejos, he caminado como los 10 espías, creyendo que los otros hablan mal de mí, que los demás me rechazan, que los demás me desprecian. Pero hoy quiero identificar esos mensajes como mensajes del enemigo que ya no quiero volver a aceptar más en mi vida. Dile en esta mañana al Señor, y quiero invitarte que allí donde estás, si quieres cerrar tus ojos, inclinar tu rostro para que no te distraigas, le digas en este momento a Jesús, Jesús, gracias porque allí en la cruz tú llevaste también mi rechazo, allí en la cruz tú llevaste toda soledad, toda enfermedad, todo desprecio, tú lo llevaste allí en la cruz. Toda enfermedad mental cayó sobre ti. Por eso en esta mañana, Jesús, yo te pido que sanes mi mente y que sanes mi corazón. Señor, perdóname porque he estado escondiéndome. Señor, pero no me había dado cuenta que me estaba escondiendo de ti. Señor, gracias porque no hay lugar donde tú no puedas encontrarme, no hay lugar donde tú no puedas hallarme. Y tú saliste a mi encuentro hace mucho tiempo. Por eso quiero darte gracias en esta mañana. Quiero pedirte que realmente me ayudes a tener un concepto sano de mí mismo y que me ayudes a enfrentar los temores a los cuales yo le había huido. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, gracias, gracias por darme una nueva oportunidad. Pero dile también esta mañana, perdóname por las personas a las que he herido. Perdóname, Señor, porque con un corazón herido he hecho también mucho daño. He despreciado, he tenido malas actitudes, he tratado con indiferencia y muchas veces con palabras hirientes también a otros. Límpiame del sarcasmo. Dile en esta mañana, Señor, límpiame del sarcasmo. Límpiame, Señor, de todas esas frases que muchas veces tengo ya instaladas, ya están como una respuesta automática en mí para defenderme de otros. Ayúdame, Señor, en esta mañana a tener el concepto que tú tienes de mí y también a respetar a los demás. Dile, Señor, gracias por este tiempo. Y yo quiero pedirte en este tiempo donde las enfermedades mentales se están multiplicando, que tú sanes mi mente y limpies mi corazón. Dile, Señor, gracias. Que hoy el yelmo, Señor, sea sobre mi cabeza para guardarme de todos los dardos que el enemigo envía, esos dardos de fuego con los cuales quiere realmente dañar y que no pueda centrarme en tu obra. Gracias porque eres tú el que nos está guardando de todos los ataques del enemigo, de todas aquellas personas a las que está llevando a la muerte, al suicidio, a enfermedad, a la locura. Gracias por tu sanidad y gracias por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Familia, que sea un tiempo de mucha edificación para cada uno de nosotros y que continuemos en esta búsqueda, en este descubrir quiénes somos. Que no tengamos que depender de un hilo rojo en nuestro dedo, sino que nuestra identidad nadie nos la pueda quitar, nadie la pueda robar y nadie la pueda copiar. Que Dios te bendiga.